Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan por este medio. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, hermana Sayan Yamilet Suárez Ara, quienes de alguna forma nos apoyen desinteresadamente, hermanos, y agradezco a Dios por ello. Vamos a orar y a continuar y a cerrar hoy el tiempo de esta administración de los oídos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te suplicamos en esta noche que nos hables, que nos ministres, Señor. Yo sé que es por tu gracia, que es por tu misericordia, que es por tu bondad, que nosotros, Señor, por nosotros mismos no podemos. Pero en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, a ti te ha placido, Señor, tomarnos en cuenta para compartir tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado ministrando los oídos por medio de la bendita palabra de Dios y hemos estado explicando, ¿verdad?, cómo se compone el oído, que se compone por lo menos de 3 niveles, ¿verdad? El oído externo, el oído medio y el oído interno. Pero hace falta aquí el oído espiritual. No se alcanza a ver. Ya. Allá. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que nosotros hagamos esta explicación. Y para mí, no sé, me vino un flashazo, ¿cómo decirlo? Es un rema de que tal vez, ¿verdad?, el oído espiritual tenga esas 3 facetas también, porque puede ser que tenemos un oído espiritual que alcance a ver las cosas del atrio nada más, pero también el oído espiritual que va más allá y puede ver las cosas en el lugar santo. Y además, hermanos, tal vez podamos ver, ¿verdad?, por el oído interno espiritual, podamos ver, hermanos, hasta el lugar santísimo. Entonces hay cosas que requerimos nosotros analizarlas. Perdón. Tal vez hoy no vamos a tardar mucho. Si Dios nos ayuda, terminaremos el tema. Bueno, no el tema, sino lo que tenemos aquí, las anotaciones que tenemos aquí para usted, para enseñar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, verso 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel. Fíjense lo primero que le dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Entonces, el receptor de nuestro, hermanos, son los oídos. Si queremos recibir el mensaje de Dios, necesitamos oír, porque Dios se dirige su palabra a nuestros oídos para aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. Entonces, esto lo vimos el día de ayer, aquí en esta versión, la Biblia latinoamericana, dice: escucha Israel. O sea, Israel es el pueblo de Dios, hermanos, espiritual, la iglesia. Escucha, iglesia, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Entonces dice: los aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Eso, hermanos, es importante, porque si no escuchamos, no podemos aprender. Si no oímos, no podremos ponerlos en práctica. Si no aprendemos, no podemos ponerlos en práctica. Esto es interesante, hermano, porque eso tiene que ver con un proceso. Oye, luego aprende y luego ponlos en práctica. Entonces aquí compartimos este pequeño esquema para que podamos tener una idea de lo que queremos trasladar a cada uno
de ustedes. Primero, la enseñanza al pueblo de Dios. No podemos prescindir de la enseñanza. Podemos oír con atención, debemos oír con atención. Eso ya corresponde a nosotros, ¿verdad? El ministro enseña al pueblo, el pueblo oye con atención y entonces puede aprender, puede obedecer y puede practicar. Entonces vamos a entrar a otro punto y aquí queremos ministrar los oídos. Ministrar los oídos en cuanto a lo falso, para que podamos nosotros tener un colador, hermanos, o discernir. Fíjense que discernir tiene que ver con cernidor también, porque hace tiempo se usaba un cernidor que era un sedazo, era un colador. Entonces, cuando decimos discernir, estamos hablando que hay que colar dos veces algunas cosas. Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Mire, qué tremendo esto. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Aquí hay algo importante, hermano. Si se levanta un profeta, un soñador de sueños, alguien que Dios o que de alguna forma se ha destacado por ser alguien que recibe visiones, sueños, profecías, y esta persona anuncia señales, prodigios, que Dios va a hacer señales, que Dios va a hacer prodigios, y resulta que se cumple esa señal o ese prodigio que él anunció, pero resulta que su conducta y sus consejos son, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces ahí, hermanos, lo que dice no coincide con lo que aconseja, con lo que hace, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, hagan todo lo que dicen, pero no hagan todo lo que hacen. Así le dijo de los fariseos. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado qué es lo que nos están enseñando. Mucha gente hoy está enseñando la palabra de Dios, pero están enseñando, vaya en pos de los ídolos, vaya en pos del pecado, vaya en pos de la idolatría. Hay gente que aparenta piedad, pero en realidad niegan la eficacia de ella. Entonces, mire cómo dice Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para esto, hermanos, ya el Señor ha enseñado a la iglesia cuál es el Dios verdadero, que los dioses nuestros no son de yeso, de madera, de cartón, no es el oro, no es la plata, hermanos, no es lo que brilla, ¿verdad? Sino que nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces nosotros, cuando escuchamos, ¿verdad?, predicadores que exaltan la idolatría y dicen, no, es que Dios me mostró que vayamos detrás de la idolatría, de otros dioses, detrás del pecado, detrás de aquello que brilla, ¿verdad? Y que Dios me lo mostró, Dios me dijo, tengamos cuidado. Tengamos el cuidado porque Dios está usando de alguna forma a esa persona para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si nuestro corazón, hermanos, ama a Jehová, si verdaderamente estamos amando al Señor o estamos yendo detrás de nuestros propios deseos, de nuestra propia manera de pensar y de lo que otros dicen, aun cuando no esté apegado a la palabra del Señor. Entonces, esto es interesante, hermanos. Miren cómo dice la traducción lenguaje actual. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder y el milagro sucede,
tengan cuidado si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos. No le hagan caso, o sea, no presten oído. Hermanos, por favor, prestemos oído a la palabra del Señor. En realidad Dios quiere ponerlos a prueba, dice, y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Entonces tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, lo que nosotros somos. Entonces, mis amados hermanos, aquí puse un esquema para que lo memoricemos un poco mejor. Existen falsos profetas, falsas señales, falsos mensajes, ¿ok? Falsos profetas, falsas profecías. A veces hay profecías que no vienen de Dios, sino que vienen de la emoción. Y hay profecías, hermanos, que sí vienen de Dios, pero a veces la persona no se concentra, digamos, perdón la palabra concentrar, pero no está pensando de acuerdo a la palabra y mete algo que no es de la palabra del Señor. O bien, hermanos, cuando se comienza a profetizar, ¿verdad? La primera profecía o la segunda, ¿verdad? Ahí como que a veces tatarateamos, y por eso dice la Biblia que cuando alguien profetiza, los demás juzguen, es decir, los demás analicen si qué parte fue de Dios y qué parte ya no fue de Dios, o qué parte, o si todo fue de Dios o nada fue de Dios. Lo importante es que usted lo analice, ¿verdad? Y en estas enseñanzas nosotros podamos aprender, ¿ok? Entonces, hay falsos profetas. Desde luego, si hay falsos profetas, hay falsas profecías. Señales falsas. La Biblia dice, hermanos, que el anticristo va a hacer falsos milagros. Señales que que van encaminadas a manipular a las multitudes para que vayan en pos de un Dios falso. Entonces debemos tener cuidado con eso, no dar oído, no hacerles caso, dejar de escuchar a esos predicadores. Con todo respeto, si alguien que no es de la congregación Viva la Familia dice, yo sí quiero escuchar y voy a seguir escuchando a los sabáticos, a los católicos, con que prediquen la Biblia, con eso me basta, déjelos que lo hagan. Ese es su problema, porque dice la Biblia que el que no crea a la verdad, Dios les enviará un espíritu de mentira para que crean en la mentira. Eso es interesante, hermano, pero la iglesia debe entender que no debe dar oído, no debe prestar atención, no debe hacer caso a esos mensajes que están predicando, ¿verdad?, un legalista, o que está predicando un idólatra. ¿Ven? Ok, y mire, ¿por qué? Porque es una manera de probarnos, es una prueba para ver si amamos a Dios realmente, si amamos a Dios totalmente. Entonces, hermanos, esto para mí es muy interesante, porque la iglesia debe ser ministrada en los oídos, a quien escucha. La iglesia debe escuchar, hermanos, a los ministros. Debe escuchar, hermanos, a los ministros bajo los cuales están, bajo la cobertura. Aquellos que están dándole cobertura. Así que vamos a pasar a otro punto, hermanos. Deuteronomio 31:30. Estamos hablando de ministrando los oídos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación. Mire bien, habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y mire qué más dice, hermano. En cuanto los israelitas se reunieron con Moisés, él les enseñó la canción que Dios le dictó, dice la Biblia, lenguaje sencillo, mire. Léalo. Y luego acá en la palabra de Dios para todos dice, luego Moisés recitó todas las palabras de esta canción
mientras toda la comunidad de Israel escuchaba. Hay algo que yo quiero compartir y es un rema, algo que Dios puso en mi corazón, pero también en su palabra. Dice que entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Está hablando de canción, de un cántico, de la letra de un canto. Pero Moisés lo habló a los oídos de la congregación. Entonces, hermanos, los ministros tenemos la responsabilidad de velar qué canciones, qué cantos aprende la iglesia y qué cantos le ofrece a Dios. La iglesia, hermanos, debe sujetarse a esos cantos espirituales que se seleccionan para adorar a Dios. Aquí en la Biblia el lenguaje sencillo me llama la atención porque dice, en cuanto a los israelitas se reunieron con Moisés. Entonces nosotros los ministros nos reunimos con la iglesia. La iglesia se reúne con nosotros. Y entonces dice que él, el ministro, Moisés, que esto, hermanos, también lo hizo David. David le enseñó al pueblo de Israel, hermanos, David pues era el ministro principal, el músico principal. Él era ¿cómo decimos? Sí, el ministro de la alabanza, el líder de la alabanza. Entonces el pastor, hermanos, aun cuando tal vez no participa cantando, es el que de alguna forma le dice o le enseña a la iglesia qué cantos son los que se van a entonar, no cualquier canto, no cualquier canción. Yo hace muchos años atrás estaba en una iglesia en Cárdenas, Tabasco, y entré pues porque yo buscaba una iglesia, y entonces al llegar ahí la hermana se la pasó cantando una canción en merengue, y entonces no, ese ya es cumbia, ¿verdad? Pero la cosa es que era merengue, y la hermana solamente decía ea, 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 y puro así se la pasó durante la canción. Y yo decía, bueno, ¿y esto en qué nos edifica, verdad? Entonces, la canción debe ser dictada por Dios. Les enseñó la canción que Dios le dictó. Entonces, debemos tener cuidado qué cantos entonamos en la congregación, qué cantos oímos como iglesia, qué cantos son ministrados en la iglesia. Porque por medio de los cantos también es edificada la iglesia. Aquí en este texto de la palabra de Dios para todos dice, luego Moisés recitó todas las palabras de esta canción. Entonces, las palabras de la canción, hermanos, que entonamos en la iglesia, deben ser analizadas, todas las palabras. Y dice, mientras toda la comunidad de Israel escuchaba. Perdón, hermanos, esto es importante. ¿Qué canciones escuchamos? ¿Qué cantos escuchamos? ¿Qué canciones nos ministran? Amén. Amén. Entonces la música en la iglesia es interesantísima, importantísima. Ok, vamos a pasar, hermanos, a otro texto, y pues aquí vamos a ir, creo que cerrando el tema. Jueces 7:2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y mire, hermano, que Gedeón le dijo al pueblo, el que tenga miedo, que se vaya a su casa, que se levante temprano y se devuelva desde el monte Galaad. Hermanos, Galaad en hebreo viene de la palabra Galet,
y en español significa monte del testimonio o monte de la alianza. Hermanos míos, imagínense, si Galaad significa monte de la alianza, está diciendo, si alguno tiene miedo y está en el pacto con Dios, en la alianza con Dios, mejor que se regrese. Y entonces, hermanos, muchos se devolvieron del pueblo. Imagínense, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran en total? 32,000 personas. Y de las 32,000, hermanos, 22,000 se regresaron. Eso está hablando, hermanos, de un alto porcentaje, prácticamente de un 30 y tanto por ciento, perdón, de un 60 y tantos por ciento que se regresó. Entonces, mira, lo voy a leer acá. La Biblia de Dios habla hoy, dice, por eso di a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. Entonces, hay gente, hermanos, que se le ministra en los oídos, ¿verdad? El ministro, aquí fue por orden de Dios. Pero a veces hay que hablarle al pueblo y decirle, hermano, si usted no quiere de verdad y viene haciendo las cosas de mala gana y viene con miedo, con temor, no sirve para la batalla, no sirve como un soldado. Entonces Gedeón le dijo al Señor, dile, habla a oídos del pueblo, el que tenga miedo que se vaya a su casa. Y de este modo dice que los puso a prueba. Y es una prueba, hermano. ¿Dónde fueron probados? En su oído, en lo que oían. ¿Cuánta gente tiene miedo, hermano? Mire, si le voy a decir esto. El Señor le dijo a Eliseo, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque voy a tal parte. Y Eliseo dijo, no, vive Jehová que no me voy a... Y ahí estuvo Eliseo y estuvo firme, firme, firme. En los diferentes estadios que tuvo que pasar Elías. Ahora, Gedeón le dice al pueblo, si alguno tiene miedo, puede irse a su casa. Y algunos se regresaron. Imagínense que el pastor le diga, hermano, si alguno tiene miedo y alguno está que no quiere servir a Dios, órale, que se regrese a su casa. ¿Quién sabe cuántos? A lo mejor hasta quede vacía la iglesia, ¿verdad? Pero va a haber gente valiente, tal vez, que va a decir, no, pastor, yo estoy aquí y aún con miedo le voy a servir al Señor. Aún con miedo voy a buscar a Dios. Y aunque yo oiga muchas cosas que me traten de ministrar miedo, yo voy a servirle a Dios porque no vivo, no le sirvo a Dios por lo que mis oídos oyen, sino por fe. Amén. Entonces la Biblia latinoamericana dice, vas pues a proclamar esto ante todo el pueblo, a oídos de todo el pueblo. Cualquiera que tenga miedo o esté temblando, que se retire. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los miedosos le meten miedo a otro. Perdón. Y Gedeón se lo planteó. Gedeón le dijo al pueblo de Israel. Y se retiraron 22,000 hombres del pueblo, quedando 10,000 nada más. Claro que después fueron probados en otra cosa. Aquí fue por el oído y por el miedo. Después de eso, hermano, ya es otro punto más. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos míos, tenemos miedo? ¿Cuántos tendremos miedo a avanzar? Y el miedo entra por los oídos. Es que dicen, es que la gente habla, es que fíjese que las noticias dijeron, es que fíjese que en internet, en Facebook, no sé dónde están diciendo tal cosa. Y mucha gente está siendo ministrada por sus oídos, por sus ojos. Y están creyendo, hermanos, cosas falsas. Entonces debemos, antes de compartir cualquier cosa en el Facebook, en el WhatsApp, en otras redes, tengamos cuidado de asegurarnos de que es cierto. Y aunque fuera cierto, si es algo que va a traer miedo, hermano, no lo ministremos. Bueno, esta semana hemos hablado acerca de la administración de los oídos y yo le invito, hermanos y hermanas,
a que pues sigamos investigando en la Biblia, donde habla de miedo, donde habla, hermanos, de oír, perdón, no de miedo, de oír de los oídos. Y entonces investiguemos en la Biblia de qué forma los oídos son parte importante, hermanos, en nuestra formación, en nuestro crecimiento. Porque la fe viene por el oír. Entonces tenemos que oír para poder creer. Para aprender hay que oír. Para crecer hay que oír. Para sanar hay que oír. Y así, hermanos, hay muchas cosas que la Biblia enseña y que dice que el oír es importantísimo. Yo quiero invitarles a orar esta noche y que sean ministrados nuestros oídos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra maravillosa. Yo te ruego que abras nuestros oídos. Ahí donde está, hermana y hermano, por favor, mire sus dedos así en sus oídos y diga: en el nombre de Jesús sea abierto. Dígalo: en el nombre de Jesús sea abierto nuestros oídos para oír la palabra del Señor, para escuchar la palabra de Dios, para que nosotros podamos atender la voz del Señor, y las voces que no vengan de Dios las hagamos a un lado. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Hoy no tuvimos servicios así presencial, precisamente por tenemos un poquito de lluvia, y yo les invito para que mañana usted se conecte a las 8 de la noche. No sé si el hermano Ángel va a poder predicar, pero ya me van a avisar, y si no, hermanos, no predica el hermano Ángel, predica un servidor. Pero el viernes tenemos servicio aquí en la iglesia. Esperamos que el tiempo esté bien y podamos congregarnos. Amén. Que el Señor les bendiga. Que pasen buenas noches.